Antrosiu, entre otras acepciones, significa comienzo, entrada. Dicen folcloristas y etnólogos que no se explica el carnaval más que como preparación a la entrada de la Cuaresma. Asturias, sin embargo, recuerda comparsas de disfrazados que salían a la calle a finales del mes de diciembre y comienzos de enero. Para explicar la naturaleza de este hecho, retrocedemos a la sociedad romana en el momento en el que el cambio del calendario lunar por el solar desajustaría las celebraciones festivas y religiosas en toda el área de influencia cultural de la vieja Itálica. El calendario lunar de la Roma republicana señalaba el comienzo del año con la luna nueva, inmediatamente posterior al deshielo, que coincide con el mes de marzo de nuestro calendario. En el año 45 a.C., Julio César instauró el año solar, señalando su inicio en el primer día del mes de enero. Este cambio propició una traslación de fiestas con las que se celebraba la entrada o salida del año, que quedaron repartidas entre los últimos días de diciembre y de febrero, y también los primeros de enero y marzo. Nos ocuparemos ahora del Antrosiu de Navidad. Buscaremos en la memoria colectiva asturiana los ritos del Antrosiu que preparan y auguran el año nuevo. Las mascaradas invernales que se celebran en Asturias a finales del mes de diciembre y principios de enero tienen un fuerte componente naturalista, ya que son fiestas que giran en torno al solsticio de invierno. El solsticio de invierno hasta el siglo XVI se venía celebrando el día 13 de diciembre, la fiesta de Santa Lucía, tradición que todavía llega hasta nuestros días. De todos es bien conocido el refrán de por Santa Lucía mengua la noche y crece el día. Sin embargo, como digo, es en el siglo XVI cuando el calendario gregoriano cambia esta fecha y la coloca en el día 21 del mismo mes. De esta forma viene a coincidir casi exactamente con el solsticio científico. En el municipio de Lena era costumbre anunciarlo así: Antrosiu ya, el día de Navidad. Al tiempo que se decía esta coplilla, se colgaban espantallos, representación anímica del propio Antrosiu en ventanas, puertas y balcones de las casas. Hecho esto, ya se podía salir disfrazado, o al menos con tizne en la cara o máscara a la calle. El Antrosiu de Navidad, Año Nuevo y Reyes quedaba así presentado. Con la aparición del Antrosiu se iniciaban ritos de reclamo, oración y limosna por las ánimas. Eran tiempos de pedir aguinaldos, un celemín de castañes, 12,5 de huevos, de tocino y longaniza, 4 varas por lo menos. En algunos lugares de Asturias daban cita a los vecinos al atardecer del primer día del mes de noviembre, que por otro lado era el comienzo del año para los primitivos astures, para rondar, cantar o rezar durante toda la noche. Sea en las calendas, a comienzos de noviembre, en las de enero o a lo largo del invierno, el hecho es que en Asturias se pedía aguinaldo por las ánimas para obtener mejores cosechas, así como buena salud para personas y animales.
Los mozos de San Juan de Beleño mantienen esta costumbre todos los años el día de Año Nuevo. Según testimonios recogidos por el folclorista asturiano Constantino Cabal, en Navidad las ánimas vuelven a las casas para calentarse en el fuego del lar. Dar aguinaldo era forzoso si no se quería tentar a las ánimas, pero también era de obligación dejar encendida la lumbre por la Nochebuena, Año Nuevo y toda la noche de Antroxu. Otro requisito imprescindible era dejar la mesa puesta en estas noches rituales, con los alimentos más sabrosos y mejor elaborados que la casa pueda ofrecer. Esta puesta en escena, diseñada para intimar con los muertos, no tenía otro objetivo que propiciar la fecundidad del hogar y propiedades. Quienes se beneficiaban realmente de los alimentos de Antroxu eran los niños, que se despertaban antes de tiempo con la ilusión de encontrar confites en la mesa. No solo eran parte activa en el comer, sino también la representación viva del año venidero. Cuando llegaba la noche, había que protegerlos ante la presencia de fuerzas extrañas. Estas fuerzas, Mani para los romanos, Zoa para los griegos, eran seres vivientes, no humanos, a veces identificados con animales a los que se rendía culto a través de la representación de las mascaradas. En Quirós salía el cortejo de los llamados aguilanderos con personajes de lo más pintorescos, afiladores, boticarios y también los populares maragatos, comerciantes que se dedicaban a ahuyentar las malas fuerzas con el ruido de sus cascabeles, hostigando con la fusta. Iban sobre zancos y constituían uno de los elementos imprescindibles de cualquier mascarada. Otros intervinientes fueron la filaora, la escardadora y el recaudador, que tenían la nobilísima misión de cobrar el aguinaldo que el cortejo de enmascarados se merecía. Otros personajes frecuentes eran el diablo, siempre vinculado a la simbología de la hoguera y el fuego, así como los ceniceros, con sus sacos llenos de ceniza. En Obona, concejo de Tineo, fue importante la figura de la vejiguera, que lanzaba al aire un muñeco, representante del nuevo año. En Pola de Allande, los mozos y mozas se disfrazaban con ropas viejas y cencerros colgados de la cintura, entre ellos uno disfrazado de mula u otro animal. Aurelio del Llano nos cuenta que en Campo de Caso, el 28 de febrero y también el Día de Reyes, salían a la calle los bardancos. El personaje más destacado de esta comparsa era Marica, una mujer vieja y preñada a la que acompañaba su supuesto marido. Mientras el cortejo recorría el pueblo, los chicos encendían una gran hoguera. El etnólogo Julio Caro Baroja relaciona este y otros datos de las mascaradas asturianas con la tradición de un antiquísimo rito dionisíaco de Tracia, donde actúan varones casados, mozos vestidos de mozas, hombres animales, novias y soldados, y también viejas nodrizas o madres, viejas extrañas, embarazadas, criadoras de niños que anuncian la muerte y resurrección del año. Estos personajes, hombre-animal, podrían ser, según Cabal, la representación de los lupercos romanos,
que en el mismo tránsito de fin y comienzo de año salían del Lupercal primitivo, de la cueva de la Madre Tierra, diosa de muerte y vida que Roma representara con la loba que amamantó a Rómulo y Remo. Sea la loba la vieja Juno, la abuela maya griega o Fatua la bruja del mundo, damas, brujas y viejas tienen un papel muy importante en este antrosio entregado a preparar una nueva vida. Los lupercos están representados en Asturias por los sidros en Siero y Nava, los bardancos en Caso, los zaparrastros en Alier y guirrios, Guirria y Zamarrones en los concejos de Ponga, Lena, Mieres, Laviana, Langreo y Quirós. El parecido de las fiestas de fin de año y las de carnaval se pone de manifiesto en la presencia de rituales semejantes. Las mascaradas de invierno guardaban relación, por lo tanto, con las comedias que se representaban por los pueblos de Asturias. En Siero y Vimenes, a los guirrios se les denominaba sidros. Estos acompañaban siempre a la comedia itinerante, anunciando su proximidad con el sonido de los cencerros. Los sidros eran escogidos entre los mozos más altos y saltarines. Llevaban en la mano una pértiga de avellano que les ayudaba a librar los obstáculos. Vestían pantalón blanco y camisa del mismo color. En la cabeza, rematando el largo sombrero, colocaban el rabo de un raposo. Esta indumentaria les dio caracterización propia y diferenciada sobre otros guirrios. Este personaje que tenemos aquí es un guirrio, más conocido aquí por toda esta zona como sidro. En otros lados se conoce como guirrio, zamarrones, multitud de nombres. Entonces, bueno, los sidros no hace mucho tiempo, se desconoce, se unieron con les comedies y iban con ellas por ahí representándola por los pueblos. Entonces ellos llegaban normalmente en la iglesia de Valdesoto era donde se reunían todos les comedies. Allí iban los sidros delante de cada grupo representativo, entonces el que más alto saltaba en la comedia era la que comenzaba a actuar y se representaban 5 o 6 comedias. Estas comedias se iban desde las Navidades, que era cuando comenzaba, hasta el Antrosiu. Una vez iniciada la comedia, su misión consistía en mantener el orden y el corro de espectadores para realizar la representación. Las comedias, que no tenían escenario fijo, se representaban por las aldeas, apareciendo personificados distintos personajes encarnados siempre por varones. A fines del mes de agosto muy pocos se acordarán. Como bienes de fortuna nunca los pude alcanzar. Emigré para el extranjero y embarquéme en Gibraltar. Y caséme a los 30 años, por cierto, pintor. Ya Fausto Vigil distinguía, cuando hablaba de les mascarais de invierno, dos grupos. Unos que van acompañados de comedia y otros pues, que no van acompañados de comedia. Realmente a compañías de comedia en los últimos tiempos prácticamente ya solo quedaban los sidros de Siero. Sabemos por testimonios que también en Lena los zamarrones también representaban y representaron. Y después pues hay otros que los mismos personajes que aparecen son una prueba clara de que tuvieron comedia en otro tiempo. El hecho de que aparezcan dames, de que aparezcan pues galanes, de que aparezca pues un comerciante, de que aparezca un médico, prueba de que en otra época representaron.
Los cortejos están formados por personajes ya conocidos: el viejo y la viella, el galán y la dama, la cenicera, la cardona, el boticario. Pero los principales personajes, los mismos lupercos, son los zamarrones. Abriendo el paso de la zamarronada va un guirrio. Su misión es la de dar piruetas y saltos. Normalmente se acompañaba de bastón o pértiga para saltar, y cuanto más alto lo hacía, mejor era considerado. En los cortejos de mayor prestancia, en lugar de haber un solo guirriu, había dos, vestidos de blanco, con polainas, faja roja en la cintura, bonete de cartón con flecos en la cabeza y un cinto de campanillas. Entre ellos desfilaba la aguilandera. Esta mujer se dedicaba a pedir, cuando no a tomar los bolsillos de quien encontraba. Tras los guirrios y la aguilandera iban la cenicera y la cardona. Una carda sin cesar, la otra se dedica a arrojar ceniza. Esta es sinónimo de fertilidad, da fuerza al campo y hace sentir seguros a los hombres contra riesgos misteriosos. En el mismo sentido, el lanzar harina, tirar agua a los transeúntes, tendría el mismo significado. Incluso el simbolismo que se esconde tras los saltos del guirriu, las danzas de los zamarrones y los ruidos desordenados que acompañan cualquier rito de antroxiu, obedece a un deseo de que las cosechas sean fructíferas. Los zamarrones marchan lentos al ritmo del tambor. De pronto giran rápidos y hacen sonar los cencerros con violento estruendo. Sean estos zamarrones, guirrios, bardancos, representación de lupercos o no, lo cierto es que parecen diferenciarse muy bien del resto de enmascarados. La danza de los zamarrones se compone hoy de 7 o 8 parejas de zamarrones. El guirrio, 2 guirrios, mejor uno que salta con una pértiga y otro que da saltos, cabriolas. La dama, que viene a ser como la cenicera, viene a ser una maga que espanta los malos espíritus de la danza y de cuando los guerreros se pegan entre ellos. Y el capitán, que el capitán es el que pone orden en toda la danza. Es el que cuando se pegan y otro los separa para bailar la danza. De entre la zamarronada, quizá lo que más destaque sea el hecho de ese movimiento que hacen por las calellas, que es lo que obliga a la gente a salir a las puertas y de alguna forma les impide rechazar la petición que se les hace por parte de los componentes de la zamarronada. Piden lo que sea, piden el vino calentado, piden el café, piden el chorizo, parte de la matanza, lo que la gente quiera sacar. Desde este momento se produce en los pueblos una identificación con el carnaval que se traduce ya más allá de las costumbres de respetar este tipo de tradiciones más ancestrales, se va más hacia lo más actual, respetando los bailes de disfraces normales. Es difícil mantener un disfraz de este tipo y, sin embargo, resulta mucho más accesible ir hacia estos disfraces que son más actuales, imitaciones, en último término. Con lo cual se respeta, en el fondo, la misma costumbre que había inicialmente. Los etnólogos creen que se trata de representaciones de seres vivientes, no humanos. Son cultos de origen agrícola y ganadero que con el tiempo, y según las zonas, han ido tomando otro cariz, de tono más burlesco, más político y urbano, tal y como se viene representando en los antrosios actuales. Pero este antrosiu de fin de año
ha utilizado viejas paridoras para significar el año que se muere y el que nace. Viejas o brujas del mundo que representan a la cueva de la madre tierra, de donde surgen guirrios y zamarrones, o las fuerzas naturales y sagradas que habrían de influir en el advenimiento del nuevo año. De ahí que nuestros antepasados no escatimaran en preparativos y ofrendas, pues del buen cumplimiento del ritual para con los dioses dependían la salud de los hombres y animales, así como el fruto de las cosechas. El espíritu de este Antroshu nos habla, en definitiva, de la representación de un ritual que exige la participación colectiva y cuya esencia radica en el culto a la naturaleza y a los seres sagrados que ella esconde. El término Antroshu se relaciona con el castellano antruejo, cuya procedencia latina sería introitus, es decir, entrada. Este acceso a la Cuaresma convertiría el carnaval en periodo festivo y trascendente. Llegó a tener tanta importancia como las fiestas de Navidad e incluso con similitudes y paralelismos claros. Ambas festividades podrían ser llamadas de tránsito anual. El carnaval trata de festejar el antiguo comienzo de año que tuvo vigencia en el mundo romano hasta la época imperial. Este se iniciaba con la primera luna después del deshielo. El parecido de estos festejos con los del Antroshu se pone de manifiesto especialmente en la común presencia de aguinaldos y mascaradas. Antiguamente, en las aldeas de Asturias, los jóvenes solteros se reunían en vísperas del Antroshu a lomos de caballerías e iban por las casas de acuerdo con una larga tradición. Las fiestas de carnaval que se celebran en Asturias, como otras mascaradas invernales, son eminentemente naturalistas. Son fiestas de base cósmica, de carácter lunar. Tanto las fiestas de carnaval como las de Pascua, que se celebran 40 días después, como las de la Ascensión 40 días después, son fiestas en definitiva lunares. El propio carnaval se celebra en un arco cronológico que va desde la Candelaria en los primeros días del mes de febrero hasta finales de la primera quincena del mes de marzo.
Era tal el arraigo popular de la celebración que ninguna fecha tenía la fuerza del martes de carnaval. La jornada era de asueto por imposición del propio ciudadano, mezclándose muchas veces la superstición con la misma fiesta. Las mujeres que hilaban, por ejemplo, colocaban la rueca el martes de Antroxu en un rincón porque existía la creencia que era peligroso realizar esta labor durante la jornada. Las hilanderas se congregaban en los lugares habituales, pero no para enredarse con los usos. La costumbre de no ejercer actividad laboral alguna en el Antroxu se extendía a todos los oficios. Asturias no trabajaba el martes de carnaval. Mientras tanto, en las ciudades, el Antroxu fue evolucionando hacia los grandes desfiles y cabalgatas. También fue abandonando la calle para refugiarse en los salones de los edificios públicos y privados. Los nuevos casinos empezaron a convertirse en punto de concentración de un carnaval que había comenzado a ser burgués. En la calle, tímidamente, la tradicional fiesta de mofa y ridiculización se mantenía a duras penas. El viejo carnaval subsistía, pero estaba enfermo de muerte. Ya el año 1796, Jovellanos se atrevió a decir: este pueblo necesita diversiones, no que le diviertan, o dicho de otra forma, no es menester que el gobierno divierta al pueblo, sino que lo deje divertirse. Y precisamente hace ahora 72 años, en estos mismos días, se daba a la estampa en París un libro curioso con este significativo título: El carnaval está muerto. Sin embargo, el carnaval necesita su apoyo, necesita estudio, necesita respeto y también síntesis, porque ahí está la creación, ahí está la gracia, ahí está la trascendencia de muchos elementos de orden literario, de orden dramatúrgico y de orden también plástico. Las dificultades para adentrarse en las etapas y evolución del carnaval no empañan su enorme repercusión cultural. Muchos son los que dicen que ha muerto, y desde luego no les falta razón si atendemos a las formas tradicionales de esta fiesta. Lo que queda, lo que ha llegado hasta nosotros, son los desdibujados restos de un antiguo culto popular. Pocos documentos son tan elocuentes de lo que llegó a ser el carnaval en Asturias como los recogidos por la vena irónica del pintor Evaristo Valle. A través de sus cuadros de alocadas mascaradas, plasmó su fascinación por el disfraz y el esperpento. Dicen que uno de los recuerdos más vivos de su adolescencia lo constituyó la vivencia del entierro de la sardina en el gijonés Paseo de Begoña. Eran, decía, fiestas inacabables en las que las noches de baile público se empalmaban al día siguiente. El antropólogo Julio Caro Baroja insiste en que los carnavales fueron muchos, distintos y muy proteicos.
La prueba inequívoca de que el Antrouxu estaba sometido a distintos rituales, según la zona o la época, lo demuestra la variedad de costumbres que intervenían en la interpretación de la muerte de don Carnal. Muy común era la lectura del testamento burlesco, leído por una máscara con oficio de notario. Los legados a distintas personas de la localidad donde se celebraba satirizaban sus defectos y necesidades. El Antrouxu solemnizó la sátira y el desorden, los excesos, las invenciones, las novedades. Hoy todavía, como en el caso de Avilés, continúa siendo la oportunidad anual de alterar lo cotidiano. Había muchas dudas de si el carnaval interesaba ya a una sociedad urbana e industrial, donde mucha gente ni siquiera era oriunda de aquí y se habían perdido casi todas las tradiciones. Pero resultó que el carnaval resucitó y todos los años resucita y vuelve a enterrarse como se entierra la sardina, para reírnos del carnaval, del Antrouxu, de la sardina, de la vida y de la muerte. Porque eso es el carnaval. Reírnos, cambiar de forma de ser, ser como en realidad queremos ser, no como aparentamos ser, que eso es lo que hacemos todos los días. Prácticamente el Antrouxu, el carnaval, es los 360 años, 360 días al año. 360 años al día y también todos los años. Unos pocos días somos como queremos ser, como nos da la gana de ser, como realmente nos gustaría ser. Carnaval o Antrouxu, mujer o hombre. Las máscaras se ponían para ver mejor el carnaval, hablaban entre ellas y se ridiculizaban. Convertían la calle en una tormenta de colores y movimientos extraños. Escondían bajo su misterio anónimo los contornos inconfesables del ciudadano. Eran el reflejo de un carnaval sin edad ni prejuicios. Fueron tan identificativas en su momento como las coplas o las murgas, que en lugares como Oviedo llegaron a alcanzar una resonancia espectacular. Era el espectáculo más grande que tenía y la fiesta más grande que tenía todo el año la nación, porque los carnavales eran un espectáculo terrible, ver aquellas murgas y aquellos artistas y aquellos directores que parecían todos unos consumados artistas, porque claro, llevaban ensayando tantísimo tiempo que lo hacían tan bien, que era la admiración del público y unas ovaciones, y allí estábamos madres, hijos, abuelos y todo Oviedo volcado para ver esas murgas, que fue para mí, y que mantengo todavía, que jamás en la vida hubo ni comparar un fin de año ni comparar con un carnaval de los antiguos que había en Oviedo. Que el carnaval es la antítesis de la virtud queda demostrado en el apartado gastronómico. Los modos de comer desconsiderados del Antrouxu contrastan con la frugalidad del ayuno cuaresmal. En Asturias, el Antrouxu se caracterizó por el exceso de comida y bebida, con alimentos típicos para las fechas: las tortas de harina de maíz, el popular pote, los frisuelos o las torrijas, que no faltaban en ninguna casa. Se trataba de romper también en este capítulo con lo común y habitual. Era muy frecuente también en esta época acabar con los restos de la matanza. Había que hartarse, fartarse, llenarse, acumular grasa y comida para los 40 días de ayuno y abstinencia que se avecinaban. Esto era importante durante los días de carnaval, que comenzaba con el jueves antes de Domingo el Gordo, que era el jueves de comadres. Esto de comer es tan principal cosa en el carnaval que no se concibe si es así.
Y tanto que los cristianos, digamos la sociedad cristiana de a partir del siglo XVIII, que es cuando aparece y se generaliza, pongamos por caso, el entierro de la sardina, que se celebraba nada más ni nada menos que el miércoles de ceniza. Miércoles de ceniza, que es ayuno y abstinencia, aún hoy día, conforme a la disciplina eclesiástica. Y se comía cerdo, y se comía todas estas cosas públicamente. En Asturias, el carnaval ha tenido siempre 3 días característicos: el Domingo Gordo, lunes de Quincuagésima y el martes de Antroxu. Sin embargo, donde se ha conservado el verdadero espíritu, con mayor pureza, ha sido en la zona rural, siempre menos proclive a los cambios que los centros urbanos. Los mazcaraos o mazcaritos, con sus espantallos, recorrían las aldeas protagonizando graciosas representaciones sumamente críticas con el entorno social. De esta costumbre vienen las comedias conocidas también como mosigangas o pandorgadas. Y además el orden público, que anda por ahí de ronda, no se vaya a asegurar que hay un escándalo ahora. Guerrios y comedia aparecen xuntos como mascaraes de invierno, mascaraes que se extienden a lo largo de todo el norte de España y de todo el sur de Francia, con unas características muy comunes y que nos recuerden las fiestas que existían entre los antiguos romanos, tales como podían ser los Lupercalia, donde una serie de jóvenes patricios se disfrazaban con pellejos de lobos para escorrer precisamente a los lobos y propiciar unos buenos partos para sus ganados. A partir de 1980, el carnaval ha cobrado intensidad en nuestra región, pero con un sentido distinto de la antigua celebración. El Antroxu de nuestros días es sobre todo un estado sociológico que intenta contraponer el tiempo de ocio y de diversión al tiempo laboral. Los grandes mensajes del carnaval, como la sátira, la mofa a las autoridades civiles y las ruidosas comparsas, se mantienen, pero adaptados a una sociedad bien distinta. En cualquier caso, hoy aún permanece el sentido de desahogo colectivo. Antes siempre se disfrazaba la gente individualmente. Pues iba un señor o una señora disfrazada, pero ahora hay más tendencia a las murgas. Y yo concretamente mando mucho para Mondragón, para San Sebastián, porque allí la gente no se disfraza individual, allí son murgas. Ahí van grupos de 15 o 20 personas, entonces claro, ahí pierden toda la timidez que tienen. Y ese día pues vuélquense totalmente en el disfraz y pásenlo muy bien. Entonces yo invito incluso a la gente que nunca se disfrazó, porque vienen aquí a la tienda y quieren disfrazarse y dicen: ay, esto no me gusta, con esto voy a estar feo, con esto no sé qué, y ponen muchos pegues. Pero da la casualidad que llega el último día de carnaval y cuál será la sorpresa mía cuando llega esa misma gente y te lleven lo que hay. Y digo yo, jolín, con el traje tan guapo que tenía esta gente los primeros días cuando vinieron, y ahora van a poner esto. Y van felices, y van contentos. Y estoy hablando más bien en masculino, porque las mujeres somos más daes al folclore, y los hombres pues no, los hombres ya se corten más y son más reacios. Pero a última hora, que conste que a última hora yo creo que se lancen más los hombres que nosotros. Alguien dijo que los carnavales son más una disculpa estética
que una fiesta popular. De todas las maneras, como en el caso de Evaristo Valle, son una referencia obligada en la mejor pintura asturiana. Piñole, Marola, Celso Granda, Díaz de Orosia reflejan, entre otros, el mágico desorden donde todo el mundo ríe con la máscara. Es también el momento propicio para que el hombre se ponga en contacto con sus defectos, se ría de sus problemas, flaquezas y falsedades. La sátira es el camino más corto para lograr este propósito. Las figuras enmascaradas y las comparsas son un modo de protesta colectiva del hombre frente a la sociedad. Y los artistas asturianos han sabido interpretar esto y plasmarlo en sus cuadros. Carnaval, 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 carnaval. Calendas, estas historias terroríficas. Aquí me tienen damas y caballeros por este lado, damas y caballeros por el otro. Yo quería salir de Humphrey Bogart, aquel que dijo una vez en el cine, tócala otra vez. Lo que no dijo era que quería que tocaran. El carnaval permite tocar y permite destocar. Humphrey Bogart no usaba visera, no usaba máscaras de esos de cartón y no usaba casi nada, menos Callao. También podía salir de Antonio Gala, pero yo no los iba a poder engañar a todos ustedes, porque este disfraz en el que tanta manía tiene la gente consiste en ir disfrazado de mí, vean ustedes. Entonces voy a ir quitando para que sepan de una puñetera vez cómo soy yo. Y ahora voy disfrazado completamente. Entonces empieces a quitar, esto puede ser un striptease a la Limón. Ahora quito de aquí y claro, ya va cayendo más la gente. Vais cayendo, porque claro, decía aquel que se peinaba de rayo al medio, que el pelo es lo que descubre la capacidad de los intelectuales e incluso de todos aquellos que no lo son. Fíjate tú, Humphrey Bogart llevaba un coso de estos, yo voy a quitarlo para que se me vaya viendo curioso el mascarón que llevo de propuesto. Quería yo levantarme, pero salgo del cuadro, tengo que quitarlo sentado. Carnavalesco resulta esta máscara falsa, ficción, ¿verdad? Porque fíjate, salgo del cuadro y entonces tengo que quitarla sin salirme del cuadro. Hasta incluso para desvestirse, para desenmascararse del carnaval, hay que estar quieto y controlado. No te puedes salir nunca, no debes de salir nunca, no debéis de salir nunca del marco ni siquiera para quitar la careta, que todos sabemos que es mentira. Fíjate tú, este caretón que podía servir para toldos de un camión. Sí, el striptease, hombre, podría seguir quitando el chalecucu, pero ya voy viendo que me vais viendo tranquilamente, podría quitar les gafes, y claro, pañueluco este como si fuera Lolilla. Había pensado yo disfrazarme de Lolilla, pero voy a hacer de mago de esos que hacen cuando saquen la palomina. Pero claro, yo como no sé, total, todo este disfraz que traigo puesto y es muy simple y he conocido y el que utilizo para mí para siempre y no vale para nada. Desnudarme sería inútil porque la farsa ya está realizada. La manía que tiene el hombre de tapar su sensibilidad, su naturaleza, consiste en eso, en que una vez al año celebre la animalidad. Somos una pila de burros que pretendemos disfrazarnos de cosas, de generales, de obispos, de políticos, de banqueros. Va a parecer que somos menos burros, pero yo, decía mi abuela, que el que burruye y va a la feria, burruye y burro se queda. Olvídense, señores importantes, de la careta. Vale más andar en traje de baño, por eso prefiero el verano. La transgresión de lo cotidiano como fiesta ha estado envuelto desde siempre en una nube de matices y contrastes. Es difícil reconstruir el pasado sin hacer conjeturas y especulaciones. Antropólogos reconocidos han dudado de sus propias teorías, algunas muy encontradas. Lo que queda claro es que el carnaval es un festejo que el pueblo se da a sí mismo como regalo. Se despide el invierno con unos ritos procedentes del remoto pasado
y no importan tanto sus orígenes como el hecho incuestionable de que permanecen vivos entre nosotros. Hoy todavía se sigue corriendo el Antrosxu, aunque sea solo como recuerdo de aquel viejo carnaval loco, hermoso, disparatado.